Hola y bienvenidos un día más a este canal, donde este pato lector les resumirá diferentes mangas, manhwas, webtoons y más. En esta ocasión vamos a comenzar con Subir el nivel de mi esposo al máximo. La información de este webtoon la encontrarán en la cajita de descripción. En esta historia, Amber había sufrido demasiado, siendo comprometida con Carlix Salesdo por orden imperial, viendo cómo todos sabían que no sobreviviría en el este, y cuando llegó a ese lugar desolado, terminó quedándose sola sin ver a su marido ya que él había salido a cazar monstruos, quedando a merced de su suegra, quien la convirtió en una duquesa abandonada, que no recibía respeto ni nada, e incluso cuando su marido regresó años después, este nunca le mostró cariño. Pero por suerte había recibido una pequeña esperanza, ya que estaba embarazada, aunque esta no fue compartida por Carlix. Pero, para su mala suerte, el emperador decidió atacarlos, ya que los acusaba de traición, y a pesar de que Carlix suplicó que la dejaran vivir, el emperador terminó aniquilándola, por lo que en sus últimos momentos, ella llena de arrepentimiento pensaba que si tuviera otra oportunidad todo sería diferente, queriendo poder haber protegido a su pequeño hijo. Y en ese momento, Amber regresó 10 años atrás al día cuando la dejarían sola, cosa que llegó a avisarle Grace, aquella mujer que servía a su suegra Belladonna y que siempre la trató mal, por lo que en esta ocasión decidió tomar las cosas en sus manos pidiéndole que la llevara con Carlix, cosa que ella hizo. Y cuando llegó a donde él estaba se sorprendió al verlo, ya que era muy joven, pero saliendo de su sorpresa le dice que fue a despedirlo, pidiéndole en ese momento que se quedara. Por lo que él decide hablar con ella a solas. Ella le explicaba que por información de su padre, las oleadas de monstruos en esta temporada del año suelen ser ligeras, por lo que no tendría por qué marcharse, aunque en realidad esto lo sabía por su pasado. Y pensando que él se negaría a quedarse, se quedó estupefacta cuando él le dijo que se quedaría. Y aprovechando la oportunidad también decidió pedirle que le hablara formalmente, ya que sabía que si no lo hacía nadie la respetaría en ese lugar, porque la cultura del este era muy anticuada, aunque seguía sin tener la esperanza de que él aceptara, y nuevamente fue sorprendida al escuchar cómo él comenzó a hablarle formalmente. Después de eso, Carlix informó a todos que él se quedaría, y le dijo a Amber que hablarían en la mañana, por lo que ella regresó a su habitación cuestionándose de los cambios de la actitud de Carlix, pero decidida a no dejarse llevar, pensando en cómo estar a salvo en esta casa llena de sirvientes a cargo de Belladonna, por lo que fue a buscar a aquella sirvienta que siempre estuvo a su lado, Genia. Pero para su mala suerte, cuando la encontró, también se topó con Belladonna, quien al principio la confunde con una sirvienta. Pero cuando Amber se presentó como la esposa de Carlix, ésta se disculpó por el malentendido, aunque aún así aprovechó la situación para hacerla quedar mal frente a las sirvientas, hablando de su dote, dejándola ver como si fuera una despilfarradora. Pero como Amber esta vez no se dejaría, le contestó, cosa que la terminó enfureciendo, intentando golpearla, pero fue Jenny quien recibió ese golpe, dejando preocupada a Amber. Pero antes de que todo empeorara, llegó Carlix, quien preguntaba qué pasaba. Belladonna, sorprendida, intentaba excusarse diciendo que le estaba dando una lección, ya que estaba preguntando sobre cómo han usado su dote, cosa que le molesta a Carlix, quien le cuestiona a Belladonna por qué cree que puede usarla, agregando que es él quien se hará cargo de eso, dejándola de lado y ofreciéndole ayuda a su esposa, aunque ésta, aún temerosa y desconfiada de su actitud, que es muy diferente a la que conocía, decide no tomar su mano, llevándose a Jenny a la enfermería, por lo que Carlix le termina pidiendo que se vieran después. Una vez que se reunieron, él le informa que le dará su dote, ya que cree que es difícil que se adapte a esa vida, pero ella, molesta porque piensa que solo la quiere para lujo, se termina marchando, cosa que deja a Carlix sorprendido, ya que siente que aún no confía en él, pensando en lo que sintió al verla cuando fue a buscarlo y recordando la primera vez que la vio. Ese día había ido a pedir ayuda al emperador, pero fue rechazado, y pensando que su tierra había pasado de un lugar vivo a uno desolado, no sabía qué hacer, pero su mirada se detuvo en una joven, aunque sabiendo que no podía ofrecerle nada, dejó de lado el tema. Pero para su sorpresa terminó comprometido con ella. Cuando lo vio llegar,
Él estaba decidido a hacer todo lo posible para conseguir dinero y poder mantener su estilo de vida, por lo que había decidido ir a cazar monstruos, pero ahora ve cómo ella no confía en él. Por otro lado, Amber había ido a ver a Genya, ayudándola y agradeciéndole por defenderla, y Genya le confiesa que todas las sirvientas están felices de que ella no sea del Este, ya que piensan que puede hacer un cambio en el ducado, pidiéndole estar a su lado como su sirvienta, cosa que ella termina aceptando. Cuando Amber desayunaba con Carlix, se dio cuenta de que él se había preocupado por todos los detalles, e incluso la estaba mirando disfrutar felizmente de la comida, notando así la expresión de él, preguntándose si es el mismo Carlix que conocía, pero dejando el tema de lado, ella le termina diciendo que quiere que mande una invitación, ya que sabe puede ayudar a mejorar al Este. Carlix le dice que no debe de preocuparse por eso, que lo único que tiene que hacer es quedarse en el castillo. Pero Amber, molesta, le reclama, preguntándole si piensa que solo es decoración, aclarándole que no es así y que quiere ayudar. Carlix, al escucharla, termina diciendo entre murmullos que si es que acaso no había dicho que no le pediría nada, cosa de la que Amber no se acuerda. Pero al darse cuenta de lo que dijo, simplemente le dice que enviará la invitación, preguntándole a quién se la tiene que enviar. Amber le dice que quiere ver a la hija del conde Freya, ya que sabía que esa persona sería la que terminaría salvando al Este, pero en su vida pasada todo fue demasiado tarde. Después de su comida, Amber se fue a su oficina pensando en las expresiones de Carlix, pero regresando a su trabajo cuando el mayordomo Henley llegó, le pidió que le ayudara a vender las joyas de su dote para poder comprar lo necesario para mejorar la vida del pueblo, explicándole que entiende por qué desconfía de ella, ya que la vida en el Este y el Oeste suele ser muy diferente, y los del Oeste siempre son tachados de despilfarradores, pero agrega que cuando llegó al Este vio cómo todas las personas sufrían y quiere ayudarlas, preguntándole si la ayudará, por lo que ambos se sientan a planear cómo hacer las cosas, y en ese momento Henley se da cuenta de que sus preocupaciones no tienen fundamento y que ella es muy capaz. Y después de que él se marchara, Amber solo veía un problema, el cual era mejorar las armas de los soldados, comprendiendo que no podía confiar en la familia Nasto, decidiendo mandar una carta a su padre con el cual había terminado mal. Después de eso se había ido a descansar, encontrándose con Carlix, quien le dijo que la estaba esperando, y al verlo tan cerca ella terminó alejándose, decidiendo dormir en el sillón, recordando que no era la primera vez que lo veía así, pero comprendiendo en ese instante que para Carlix sí era la primera vez, por lo que decide hablar con él, explicándole que entiende que no quiere estar con ella. Carlix se sorprende al oír esto y le pregunta por qué piensa eso, y ella agrega que es normal ya que ella siente lo mismo, diciéndole que deben de aparentar para que nadie sospeche que aún no han consumado, dejando el tema como zanjado, y yéndose a dormir así sin más, ya que su única finalidad era salvar al Este y poder cuidar a su hijo, pero ese asunto decidió tomarlo con más calma. Mientras, Carlix se había acercado a ella pensando en que no dejó que le explicara nada. A la mañana siguiente, ella se despertó como si nada, viendo a Carlix sentado en el sillón, quien al despertarse le dice que ese día despedirán a los soldados. Y cuando va a encontrarse con ellos, se encuentra con Carlix y con Dennis, quien comienza a hablar muy tranquilamente con Amber, cosa que causó la molestia de Carlix, pero Amber le termina preguntando a él si puede dar unas palabras a los soldados. En ese momento Belladonna estaba yendo a ese lugar para animar a los soldados con su discurso, pero cuando llegó, su puesto ya estaba ocupado por Amber, quien logró dejar a los soldados tranquilos, ya que les prometió que se haría cargo de mantener a todos a salvo, mientras ellos no estaban, por lo que Belladonna, llena de odio, pensaba cómo hacerla pagar. Por otro lado, Amber le terminó pidiendo un favor al comandante Yaite, cosa que molestó a Carlix, quien le cuestionó después por qué no le pidió a él ese favor, pero ella le explicaba que necesitaba que fuera alguien que saldría a la cacería. Pero en ese momento, Helen llegó a interrumpirlos, diciéndole a Amber que la necesitaba, por lo que termina acompañándolo, mientras Carlix serio le dice que si necesita algo se lo haga saber con Henley. Cuando llegó a su estudio, descubrió que Genya se había convertido en su sirvienta personal, y también que había llegado la respuesta del conde Freya, quien ya iba de camino a verlos, y una vez que llegaron fueron recibidos por Carlix y Amber, quien le comentaba a Lariete Freya, la hija del conde, que había leído sus artículos sobre plantas, cosa que le emocionó, pero al ver cómo el padre menospreciaba su trabajo, Amber le dijo que quería hablar con ella en privado,
por lo que Carlix intervino diciéndole que sería buena idea ya que también tenía cosas que hablar con el conde, por lo que Amber se llevó a Lariet, donde escuchó cómo ella emocionada le contaba todo lo de sus plantas, y cuando ella se percató terminó disculpándose, pero Amber la tranquiliza diciéndole que debe de confiar más en sí misma, y le explica que ella será quien la ayude a terminar con la hambruna, sugiriéndole fortalecer los cultivos con las características de la planta Rodán, la única que puede sobrevivir a la tierra envenenada del este. Cosa que emocionó a Lariet, y cuando ella regresaba a su casa con su padre vio que él estaba preocupado, porque no sabía si Amber sería capaz de proteger a su hija de la influencia de Belladonna en la sociedad, pero Lariet lo calma, diciéndole que Amber es muy fuerte, y al recordar cómo el duque también confiaba en ella, se tranquilizó. Mientras, Amber le estaba agradeciendo a Carlix por su ayuda, pero como él no respondía nada e incluso evitaba mirarla, porque él estaba todo avergonzado, Amber terminó marchándose. Carlix no pudo detenerla, y Amber se dio cuenta de que se había molestado con él, aunque no entendía el por qué. Pero en ese momento apareció Grace, quien le decía que Belladonna quería verla, por lo que decidió acompañarla, dándose cuenta al llegar de que quería hacerla sentir aislada, pero esta vez ella no se dejaría, decidiendo sentarse con ellas aunque no haya sido invitada, cosa que Belladonna le reclama, pero Amber se termina disculpando. Y cuando Belladonna le dice que debería de saber su lugar y quedarse callada en su habitación, Amber no se deja, diciéndole que es ella quien debería de quedarse en ese salón sin hacer ruido, por lo que Belladonna se molesta, y cuando Grace le confirma que todo ya está cerrado y que Carlix está lejos, ella saca su fuete y cuando estaba a punto de golpearla, alguien llamó a la puerta. Para su sorpresa era Dennis, por lo que Amber terminó marchándose del salón, preguntándole después por qué fue él en vez de Henley, ya que eso era lo que le encargó a Genia. Él le dice que no le puede decir todo por ahora, pero agrega que parece que ambos tienen el mismo enemigo en común. Esa noche, Amber no podía dormir tranquilamente ya que sus pesadillas le acechaban, pero cuando Carlix lo notó, él comienza a calmarla, y en la mañana siguiente Amber se sorprende de ver a Carlix junto a ella, ya que normalmente se despertaba y se marchaba sin decir nada, pero mientras se arreglaba sabía que no podía dejarse vencer por sus temores, y más tarde Henley le informó que había un comprador para sus joyas. Era el mercader Leopold, pero ella sabía que había trabajado con Belladonna, además de haber causado la ira del conde Simon, decidiendo reunirse con él, porque como es la hija de un mercader y ha aprendido desde pequeña, puede hacerse cargo de él. Cuando lo conoció, Leopold intentó comprarle sus joyas a un precio ridículo, dando como excusas que son los que le darán mejor precio en el este. Pero Amber le dice que no aceptará, diciéndole que sabe que tiene problemas con Simon, y que ella puede ayudarlo a conseguir su perdón, pero si quiere eso necesita aceptar sus términos. Leopold le dice que no tiene todo ese dinero, por lo que Amber acepta recibir menos efectivo siempre y cuando el resto lo pague con objetos del mismo valor, y también pidiéndole que le entregue la espada Durandal, la cual había causado la caída del este cuando llegó a manos del emperador. Al final Leopold terminó aceptando el trato, cosa que se convirtió en el chisme del ducado, mientras Amber le agradecía a Genia regalándole un broche, la cual le comentaba que hay más sirvientas que quieren trabajar con ella, pero Amber aprovechó para preguntar por Carlix, ya que había notado la estaba evitando y no dejaría que esta vez se escapara, decidida a buscarlo al campo de entrenamiento. Carlix se sorprendió al verla, y se molestó con Dennis por no avisarle, pero él sabía que ella era tan aterradora como él, y decidiendo acompañar a Amber a comer. Él se sentía un tonto por haber hecho que ella fuera a buscarlo, y no poder decirle ni una palabra. Amber le terminó diciendo que entiende que este matrimonio fue obligado, y sabe que no le agrada, aunque él en ese momento le dice que eso no es así, que es todo lo contrario. Amber comprende que le agrada, y continúa con el tema que realmente quería tratar con él, diciéndole que quiere dejar de hacer tratos con Nasto y conseguir armas con otro mercader. Carlix está de acuerdo con ella, preguntándole si tiene algún otro en mente, por lo que ella le dice que hará negocios con su padre. Vemos que la relación de ambos en la infancia era muy buena, pero se terminó cuando el emperador mandó una orden de que su hija mayor se casara con Carlix, por lo que su padre fue a ver al emperador, comentándole que ella era una gran maga que estaría en la torre, por lo que el emperador le dice que es una suerte que tenga 2 hijas, diciéndole que envíe a la otra. Y cuando Amber se enteró de esto, se sintió traicionada, pensando que quería más a su hermana, pero cuando al final de su vida conoció al emperador, entendió por qué su padre no pudo oponerse. Carlix le preguntaba si realmente estaba bien con hablar con su padre,
y ella le dice que sí, comentándole que pensó verlo en el territorio del vizconde Petro. Carlix estaba de acuerdo con ella, pero le dice que sería sospechoso si van directo al territorio de Petro, por lo que sugiere salir de viaje a través del territorio, cosa que Amber termina aceptando, aunque Carlix le termina advirtiendo que el este es mucho más pobre de lo que ella imagina, pensando que si Amber ve toda esa situación lo terminará dejando. Ella, al ver cómo está dudando, comienza a entender que no es que la vea como un adorno, diciéndole que ella no es como piensa, que sin importar el estado del este, ella se quedará con él porque es su esposa y debe de confiar en ella. Cosa que sorprende a Carlix, quien más tarde solo pensaba en que no quería que Amber sufriera como lo hizo su madre. Carlix seguía pensando en cómo Amber reaccionaría durante el viaje, pero estaba decidido a confiar en ella y esperaba no cambiaría su forma de ser después de ver cómo es el este. A la mañana siguiente, Amber le decía a Genia que si tenía problemas pidiera la ayuda de Dennis o Henley, y ella le preguntó si ya sabía quién sería su escolta durante este viaje, comentándole que sería muy bueno que fuera el duque, cosa que Amber no creía posible, porque eso solo lo hacían los matrimonios que se llevaban muy bien, y cuando salió terminó hablando con otra sirvienta, dándole un regalo, pero cuando se lo iba a colocar, Amber notó algo en su muñeca, pero no pudo decir nada ya que ella salió corriendo. Más tarde, en su habitación, Amber pensaba cómo Carlix siempre llegaba después de que se durmiera, sintiendo una pequeña molestia, pero decidió irse a descansar cuando fue sorprendida por Carlix, quien también quedó impactado por la vista que tuvo de Amber. Y cuando ambos estaban a punto de irse a dormir, él decidió quedarse en un sillón. Amber no podía dormir y quería ir por algo de tomar, por lo que Carlix se ofreció a acompañarla. Pero ella cambió de parecer, pensando en lo diferente que es Carlix del que conoció en su otra vida, meditando que la guerra pudo haberlo convertido en esa persona fría que conoció. Amber y Genia a la mañana siguiente estaban esperando a que llegara el escolta, pero ella quedó sorprendida al ver que Carlix llegó, quien la llevó al carruaje diciéndole que sería su escolta y agregando que aunque estuvieran los demás soldados, aún así él habría decidido ser su escolta, cosa que dejó muy sorprendidos a todos, aunque Amber aún tenía miedo de volver a confiar en él. Mientras, Belladonna era informada de la partida de ambos, mostrando una sonrisa, ya que había planeado algo. Una vez que llegaron a su primer destino, fueron bien recibidos por Torcum y su hija, quien mostraba mucho interés en Carlix, y mientras ambos descansaban, vemos cómo padre e hija ponen en marcha su plan, ya que por sugerencia de Belladonna, tratarían de hacer que Carlix cayera por los encantos de la hija de Torcum, cosa que se vio claramente en la cena, donde ella llegó muy bien arreglada, sentándose junto a Carlix e incluso ofreciéndole un poco de lucuma, fruta propia de la región que se cree que si se comía por una pareja serían felices. Pero Carlix terminó rechazando la fruta, por lo que pasaron al plan B, a hacer quedar mal a Amber, mostrándole al duque sus deficiencias, las cuales su hija no tenía. Pero ante tal descortesía, Carlix, molesto, los calla y termina saliendo del lugar con Amber, disculpándose con ella por lo que pasó, pidiéndole que no piense mal del este, y al verlo tan preocupado lo termina calmando, cosa que Carlix seguía recordando en la noche, hasta que alguien tocó a su puerta, pensando que era Amber, pero al abrirla se decepcionó al ver que se trataba de la hija de Torcum. Mientras, Amber tampoco podía dormir, por lo que salió a caminar pensando en cómo Carlix, incluso en su vida pasada, también era muy llamativo para las mujeres, pero en ese momento terminó topándose con la escena de ambos reunidos, cosa que comenzó a hacerla molestar. La hija salió corriendo dejándolos solos y ellos entraron a hablar. Carlix le preguntaba si estaba molesta, cosa que ella negaba, pero él le termina explicando que ella llegó a su puerta con la intención de seducirlo, pero al ver su negativa y molestia, terminó confesándole que todo fue un plan de su padre, cosa que sorprendió a Amber, sonrojándose, aunque al percatarse de que Carlix pensó que ese sonrojo era por el alcohol que había tomado en la cena, se comenzó a reír, relajando el ambiente. Pero a la mañana siguiente, Amber estaba reunida con la hija, quien se estaba disculpando por todo,
sosteniendo que fue un plan de su padre, pero cuando le mostró una carta, Amber confirmó que todo había sido un plan de Belladonna. Más tarde, ella se alistó para continuar con su viaje, entregando alimentos al pueblo, pero cuando llegaron a la tierra del vizconde Petro, Amber quedó impactada por lo devastada que estaba la tierra, e incluso cuando una pequeña llegó a pedirle ayuda y vio la condición de su madre, decidió ayudar en lo que pudiera, igual que Carlix, quien pensaba si sería capaz de detener a Amber en caso de que quisiera irse. Pero en la cena, al ver que el vizconde ya estaba solo porque todos sus hijos se marcharon al igual que muchos de sus sirvientes, le preguntaron por qué se quedaba en este lugar. A lo que él responde que cuando era niño, el era muy bello y que si se marchaba ahora, siente que jamás sería capaz de poder ver ese esplendor de nuevo. Cosa que dejó pensando a Amber, ya que hay mucha gente que aprecia el y es posible que ellos estén más desesperados que ella, decidiendo ayudar en todo lo que pueda. Pero de repente Carlix se acercó a ella con miedo en que quisiera irse, aunque ella le aclara que no es así. Incluso le dice que quiere llevar médicos, cosa que llena de esperanza a Carlix, quien está dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. Esa noche ambos fueron al punto de reunión, encontrándose con la sorpresa de que el padre de Amber los estaba esperando. Amber le pide a Carlix los deje a solas, cosa que él hace, y ella le terminó preguntando a su padre quién era su guardia, ya que no ve a nadie más, a lo que le responde que es su hermana, quien aparece de un portal. Al verla recordó cómo siempre estuvo a su lado, más porque es una persona que consideran un monstruo porque no es capaz de entender las emociones humanas. Pero de repente ella le termina diciendo que no entiende por qué está enojada con ella, pero le dice que puede golpearla hasta que deje atrás ese sentimiento, cosa que a Amber no le parece, y les dice que si realmente lo sienten, por ahora deben de soportar su enojo hasta que ella los perdone. Cosa que ambos terminan aceptando y vemos cómo la hermana se termina encontrando con Carlix y al verlo considera que es un buen oponente, pero antes de que se desate la pelea, Amber llega a calmarlos y después entran a la reunión, la cual es bastante incómoda, hasta que la hermana les dice que ya pasó mucho tiempo y que necesitan empezar a hablar. Por lo que la reunión se centra en la compra de armas y una vez que quedaron de acuerdo, Amber y su padre se dan la mano. Carlix los deja solas para que pueda despedirse con calma, cosa que sorprende al padre de Amber, ya que ve que él es muy diferente a los rumores que ha escuchado, e incluso su hermana confirma esto, dejando confundida a Amber, quien los ve marcharse. El recorrido por el territorio continuó y terminó sin problemas, aunque Amber, después de ver a su familia, no pudo evitar que sus heridas se abrieran, pensando qué hubiera pasado si hubiera regresado antes de casarse, si habría podido vivir feliz con su familia, cosa que Carlix notó, y cuando regresaron a la mansión mientras Amber pensaba que había evitado a Carlix, la sorprende sentándose a hablar con ella, pidiéndole que no oculte sus sentimientos de él, por lo que Amber termina diciéndole cómo se siente, agregando que nada cambiará, aunque él le dice que él cambiará, que la protegerá y estará para ella. Cosa que Amber no cree, recordando su pasado, el cual le decía que no debe de confiar en Carlix. Y por otro lado, una parte de ella quería confiar en él, por lo que Carlix le pregunta qué puede hacer para que confíe en él, agregando que él le entregará su vida, que puede hacer lo que quiera con él, mientras Amber cae en cuenta de todo lo que siente, y ambos se terminan besando. En ese momento Carlix recordaba todo lo que pasó su madre. Sabía que ella sí creía en el matrimonio, a pesar de que su padre lo consideraba un simple contrato y un simple matrimonio sin amor. Viendo cómo sufrió su madre e incluso cumplió su petición de que no la dejara ser una mala madre, que fuera buen hijo, soportando el peso de esa petición hasta que tuvo que casarse, pensando que también sería solo un matrimonio en papel, pero ahora no lo cree así, ya que no quiere dejar escapar a este pequeño rayo de luz que era Amber para él. A la mañana siguiente, Amber despierta recordando todo lo que pasó esa noche, poniéndose roja, y al ver que nadie fue a despertarla, pregunta por qué, enterándose que fue Carlix quien dio esa instrucción porque estaba cansada. Así que decide ir a verlo, encontrándose primero con Dennis, quien le cuenta que Belladonna recibió una carta antes de que ambos regresaran, pero cuando se entera de que Carlix ya no está en ese lugar, siguió buscándolo, pensando si realmente existe algún futuro entre ambos, y cuando lo encontró,
Él estaba en una biblioteca, la cual había pertenecido a la madre de Carlix. Él le dice que si le gustan puede usarla, cosa que ella termina aceptando, pero al entrar en pánico por estar a solas con él, terminó cambiando de tema, asomándose a ver la llegada de los caballeros. Ambos fueron a verlos, recibiendo el reporte de Yaite, y Amber también se enteró que él había traído su encargo, sangre de monstruos, y Yaite quedó sorprendido al ver cómo ambos se llevaban muy bien. Pero la que estaba haciendo corajes era Belladonna, quien estaba molesta porque se llevaban mejor que antes. Grace intentaba calmarla, recordándole que tenían que ofrecer un banquete para los caballeros, cosa que la hace feliz. Pero de esto también se termina enterando Amber, quien no iba a dejar que Belladonna se hiciera cargo de eso, ya que conoce cómo suele hacer las cosas, por lo que fue a verla, dejándole en claro que ella no llevaría a cabo este baile. Regresando a su oficina, donde veía cómo la otra sirvienta, Roxy, usaba su regalo, pero al llegar Carlix, ésta se fue sin escuchar lo que Amber quería decir. Carlix la terminó llevando a la biblioteca de su madre, dejándola solas un momento, por lo que Amber termina descubriendo un diario, pero fue sorprendida cuando él regresó con un vestido, diciéndole que si le gustaba lo podía usar en el baile, ya que es parte de la tradición, cosa que ella termina aceptando. Y sin importar la advertencia, Belladonna hizo lo que quería, amedrentando a la ama de llaves para que pidiera todas las cosas que necesitaría, cosa de la que se termina enterando Amber, quien le pide que le diga qué fue lo que pidió, porque en el estado actual no pueden hacer cosas innecesarias. El ama de llaves la cuestionaba, diciéndole si realmente iba a poder protegerlos, por lo que Amber le dice que si todos trabajan juntos, podrían hacerlo. Por lo que el ama de llaves le revela todo, y el día en que todo lo que Belladonna pidió llegaría, ella se quedó esperando en la entrada, ya que nada llegó. Amber apareció diciéndole que canceló todo lo que pidió, cosa que la enfureció, comenzando a discutir con ella. Pero Amber le comienza a leer la petición del pueblo, cosa que ella termina arrebatándole de las manos y le muestra que nunca ha leído ninguna de las peticiones que le han llegado. Belladonna se excusa diciendo que todo lo que está haciendo es por el bien de la familia, y en ese momento le muestra todo lo que ha comprado. Cada cosa era para su beneficio propio, y le dice que nada de eso es por el bien de la familia, por lo que Belladonna insiste en ver a Carlix, quien estaba escuchando todo a escondidas, y al ver cómo Yaite y Denny se acercaban les pidió que la apoyaran, pero estos terminaron estando del lado de Amber porque sabían todo lo que había estado haciendo para mejorar la vida del Este, y del mismo modo todos los demás sirvientes hicieron lo mismo, por lo que Belladonna no tuvo más opción que rendirse y dejar el banquete a cargo de Amber. Y el día del banquete todo salió bien. Yaite se había acercado a agradecerle a Amber por todo lo que había hecho hasta el momento, pero fueron interrumpidos por Henley, quien le entregó una carta del ariete, quien tenía problemas para hacer crecer las plantas, por lo que le terminó pidiendo a Yaite un favor. Más tarde, Amber le explicó a Carlix que la sangre del monstruo podía funcionar como fertilizante y tal vez eso haría crecer las plantas del ariete, cosa que lo sorprende, pero no puede ocultar su molestia, por lo que Amber le preguntó al respecto y él le dice que le molesta un poco que no pueda ayudarla, recordándole que le dijo en serio que su vida le pertenecía, y cuando ella le dice que lo sabe, él se levanta quedando muy cerca de ella. Pero Amber queda algo decepcionada al solo recibir un beso en la frente por parte de Carlix, quien se va a dormir al instante, ya que había notado lo nerviosa que ella estaba. Mientras, ella estaba perdida en el recuerdo de lo que había pasado entre ellos dos, pero es sacada de sus pensamientos cuando Carlix le dice que deben de descansar, porque al día siguiente tenían muchas cosas que hacer, cosa que deja perpleja a Amber, quien no podía dejar de pensar en lo que había pasado noches atrás. A la mañana siguiente, vemos cómo ambos están revisando las nuevas espadas que llegaron, y después de eso, Amber fue a reunirse con Leopold, preguntándole si había conseguido su encargo, cosa que él confirmó, y cambiando de tema, le entregó una carta que venía de Saimo. Él emocionado la comienza a leer, ya que decía que lo dejarían seguir con sus negocios, por lo que le termina preguntando a Amber cómo lo logró, por lo que ella le dice que acordó en ayudar a su sobrina, convirtiéndose así en su chaperona, y también le termina exigiendo que vaya a disculparse con ella en persona, por lo que vemos cómo Amber fue a visitar a Saimo, conociendo así a Cecilia, o Cece,
y antes de que ellos discutieran sus asuntos, decidieron hacer que pasara a Leopold para que se disculpara con Cece, quien le cuestionaba muy seriamente su disculpa, ya que no le era suficiente sus palabras, por lo que el pobre le termina preguntando qué necesitaba que hiciera, que si acaso quería dinero, cosa que molesta aún más a Cece, quien le termina dando una lista de todas las mujeres que él había molestado, pidiéndole que se disculpara con ellas y si era necesario les diera una compensación. Y al escuchar su petición, Amber termina apoyándola, diciéndole a Leopold que debería de darse prisa. Y cuando terminaron ese asunto, Simon las llevó para que fueran a tomar un té. Aunque en el camino vemos cómo Amber le comenta a Cece que su idea fue muy buena, cosa que la dejó muy feliz, ya que nunca le habían dicho algo así. Pero cuando estaban tomando té, Simon le termina preguntando a Amber quién sería su otra chaperona, por lo que Amber le dice que sería Emilia Rastevan, la estrella de la sociedad en la capital y madre de la emperatriz, cosa que emociona mucho a Simon, quien le termina preguntando cómo es que lo logró. Pero Amber no le revela esta información, aunque realmente esto no le importaba a Simon, porque él estaba más que satisfecho con la noticia, indicándole a su sobrina que se comportara y que no se metiera en problemas, ya que se iría por una temporada a vivir al castillo de Talesdo. Cece, de forma muy tranquila, termina aceptando la petición de su tío, cosa que dejó pensando a Amber, ya que ella no estaba actuando como cuando la conoció. Y vemos que cuando Cece la termina acompañando a su habitación, ella le agradece su comentario, agregando que Amber era una persona única, retirándose rápidamente por la vergüenza. Y a la mañana siguiente, ambas partieron al castillo Talesdo, donde un enfrentamiento entre Cece y Belladonna comenzó. Horas antes vemos cómo Belladonna y Grace eran notificadas por una sirvienta del regreso de Amber, agregando que regresaría con una dama de compañía, la cual había rechazado la invitación de Belladonna anteriormente, por lo que ella estaba planeando ir a recibirlas. Mientras, Amber le estaba comentando a Cece que el castillo era tranquilo y que no tendría problemas, pero al llegar fueron recibidas por Belladonna, quien actuó grosera con Amber, por lo que Cece interfirió, momento en el que Belladonna aprovecha para intentar convencerla de que la escogiera a ella como su chaperona, pero Cece la termina rechazando cortantemente, marchándose con Amber, quien, al llegar a su estudio, estaba pensando en todo lo que había pasado, cuando es de repente sorprendida por la llegada de Carlix, que llegó emocionado porque había regresado ella. Pero Amber pensó que quería decirle algo importante, preguntándole qué necesitaba, por lo que Carlix le dice que viera por la ventana, agregando que la nieve acumulada lo hizo recordarla, ya que su piel era igual de blanca, cosa que sonroja a Amber, y para cambiar de tema le menciona la llegada de Cece, pero Carlix, indiferente, le dice que está bien, cosa que hizo que ella cambie su actitud, pensando que no le interesaban esas cosas, pero en ese momento Carlix le aclara que no lo malentienda, explicándole que confía en ella y sabe que hará todo de la mejor forma, cosa que la deja pensando en que tal vez sí la ama y podrían llegar a ser una pareja. Saliendo así de la habitación, ya que tenía que ir a ver a Cece, quien en el estudio pensaba en todo lo que había pasado hasta que llegó Amber, quien le agradecía porque la había defendido, pero a la vez le dijo que no quería que se metiera en ese tipo de peleas, ya que podría poner en peligro su debut en la sociedad, cosa que vemos la dejó algo sombría, y le comienza a explicar que no es que no le importe su debut en la sociedad, solo que no está segura de si eso es lo que quiere, ya que siempre su madre le había dicho que su única opción era casarse para tener una vida decente, porque su hermano lo heredaría todo, pero ella no lo veía así, ya que quería conocer aún más y darse cuenta si eso es lo que realmente quería, por lo que Amber termina diciéndole que la va a apoyar en lo que ella decida, cosa que la hace muy feliz.
Pero más tarde vemos cómo las sirvientas conversaban de lo genial que era Cece, ya que se había enfrentado a Grace, por lo que estaban felices de que hubiera alguien más que apoyara a Amber, quien también se terminó enterando de todo esto, pensando en que era bueno que no se dejara intimidar, pero que tal vez eso le causaría muchos problemas. Aunque es sorprendida por la llegada de Carlix, quien termina haciéndole un comentario que la deja toda roja, por lo cual Amber termina llamándolo por su nombre, indicándole que mire por la ventana, ya que había comenzado a nevar. Momento en el que Carlix aprovecha para preguntarle desde cuándo lo llama por su nombre, por lo que ella le dice que no lo sabe, que salió de forma natural. Y cuando Amber se fue a la biblioteca, terminó leyendo el diario de la madre de Carlix, donde ella narraba cómo fue su llegada al castillo, la esperanza de ser amada por su esposo como ella amaba a su hijo, y cómo después le comenzaron a dar unos tés de color rojo. Pero es sacada de su lectura cuando Grace llega, ya que Belladonna quería hablar con ella. Y cuando llegaron a donde estaba, vio que Cece también estaba ahí. Belladonna les comentaba que le quería ayudar a organizar su primera fiesta de té, pero Amber rechaza esa ayuda, ya que era su responsabilidad. Y aunque Belladonna insistía, al final termina molesta por ser rechazada, por lo que le pide tanto a Grace como a Cece que las dejen a solas. Aunque sorpresivamente, en vez de insistir en ayudarla, le dice que sabe que su confianza es por cómo Carlix le estaba tratando, pero que no debe de confiar en eso, ya que los hombres no son de fiar. Revelándole que cuando ella se casó, su marido le prometió que sería una verdadera duquesa. Pero eso nunca pasó, ya que el poder pasó inmediatamente a su hijo Carlix, agregando que por mucho que le prometa, no debe de confiar en él, y mucho menos entregarle su corazón. Pero Amber le dice que él no es así, retirándose del lugar, por lo que Belladonna sabía que sus palabras la habían afectado. Por otro lado, Amber en su oficina hablaba con Genia y Cece, ya que tenían que planear la fiesta de té, mientras mantenían vigilados los movimientos de Belladonna, porque sabían que estaba tramando algo. Por lo que Genia le dice que le pida ayuda al duque, ya que él la estima mucho y de seguro le podrá ayudar. Cosa que la deja pensando, y vemos que las palabras de Belladonna resuenan en su cabeza, sumados a los recuerdos de la vida pasada donde Carlix siempre apoyaba más a su familia que a ella, comenzando a hacerla dudar, aunque ella misma termina calmándose al repetirse que Carlix confía en ella, dándose cuenta de que ella está esperando que él la ame. Pero ahora su prioridad era la fiesta de té, por lo que Cece le pide que la deje ayudarla, ya que mantendrá vigilada a Grace, e incluso Genia le dice que ella se encargará junto con todas las sirvientas de la comida, poniendo así manos a la obra. Y justo como esperaba, Belladonna hizo su movimiento. Cece había visto cómo Grace recibía una hierba extraña, informándole de esto a Amber, quien termina identificándola, a sabiendas de que el té de esa planta sería mortal, pensando qué es lo que está planeando Belladonna. Pero el día de la fiesta vemos cómo Roxy avisa a Amber que ya casi todas llegaron, entre las cuales también estaban las amigas de Belladonna, quienes quedaron impresionadas por la decoración, y aunque intentaron humillar a Amber, esta cortésmente minimizó cada comentario. Hasta que entró Belladonna, preguntando si es que le había guardado un lugar, cosa que Amber contesta con una sonrisa, y manda a que Cece la lleve a su lugar. Mientras recordaba cómo a ella también le habían dado ese té rojo, e inclusive comenzó a sospechar que hizo lo mismo con la madre de Carlix por lo que había leído en el diario, decidiendo dar la bienvenida a todas las damas e iniciando así la fiesta, hasta que de repente una de las amigas de Belladonna comenzó a quejarse. Cuando Amber se acercó a ver qué pasaba, Belladonna ya había tomado la taza y revelado que se trataba del té rojo, por lo que comenzó a acusarla de querer envenenarla a ella y a sus amigas, las cuales al ver cómo Amber dudaba de ellas, le sugirieron
que las revisara, para que así se diera cuenta de que ellas no hicieron nada. Por lo que Amber sabía que no serviría de nada. Momento en el que el médico llegó avisando de qué planta habían hecho el té, agregando que era muy peligrosa, pero Amber pudo notar que ellas no sabían que era una planta tan peligrosa. Por otro lado, como las cosas iban muy lentas, Belladonna intervino, haciendo que otra de sus amigas acusara a Roxy de haber puesto algo en el té, por lo que en ese momento insistieron en que revisaran a Roxy, agregando que ella era una de las damas de Amber, quien se terminó acercando a Roxy, diciéndole que sabía lo que había pasado y que no debía de dejar que Belladonna la arrastrara hasta esto. Solo tenía que decir la verdad. Belladonna, por otro lado, la termina levantando y haciendo que se le cayera el frasco, por lo que se sentía ganadora, tanto que no se dio cuenta que habló de más, por lo que Amber aprovechó su descuido, corroborando la información con el médico y preguntándole cómo es que sabía tanto de esa planta que ninguna otra de las damas conocía. Belladonna logró salir de ese problema, intentando hacer que Roxy confesara que ella había hecho todo este escándalo por culpa de Amber. Pero Roxy, reuniendo valor, termina diciendo la verdad, confesándole que la botella se las dio a las amigas de Belladonna, por orden de ella. Después de ese incidente se disculpan con las demás damas, pero ellas parecían no darle importancia ya que todo se resolvió, continuando así con la fiesta. Al final, Amber se reunió con Roxy agradeciéndole por decir la verdad, pero ella le estaba jurando que le serviría fielmente, lamentando todo lo que hizo. Pero la que no se veía nada arrepentida era Belladonna, quien llena de furia estaba planeando darle una lección a Amber. Por lo que a la mañana siguiente vemos cómo Roxy termina entrando rápidamente a la oficina de Amber, pidiéndole ayuda ya que su amiga había dejado una nota muy extraña. Amber, Ceci y Roxy terminaron yendo a buscarla, encontrándola en muy mal estado, por lo que Ceci fue por el médico, pero en ese momento la amiga comenzó a pedirle disculpas a Amber, agregando que la amenazaron con arruinar a su familia, y Belladonna hizo su aparición, junto con otras sirvientas que capturaron a Amber, dejando también inconsciente a Roxy. Belladonna estaba por comenzar el castigo con Amber, quien intentó escapar, aunque fracasó, quedando a merced de Belladonna, quien por suerte fue detenida por la llegada de Carlix, que furioso al ver lo que estaba pasando, decidió hacer que sus guardias encerraran a Belladonna mientras él se llevaba a Amber, quien aún no creía que él se hubiera puesto de su lado. Y cuando estuvieron a solas, él terminó curando sus heridas. Amber le preguntó cómo es que supo dónde estaba, por lo que él le dice que fue gracias a Cece, que corrió a buscarlo pensando que algo así podría pasar, disculpándose con ella ya que debió de haberse dado cuenta mucho antes, abrazándola. Momentos después, él le comienza a explicar que siempre pensó que debía de ser un buen hijo y un buen heredero, ya que es lo que su madre siempre le había dicho, pero ahora no estaba seguro, confesándole que es muy torpe al tratarla, pero pidiéndole que no lo abandone, por lo que Amber le asegura que se quedará con él, momento en que ambos estrechan más su relación. A la mañana siguiente vemos como Carlix despertó decidido a dejar descansar a Amber, mientras era informado de que Belladonna quería enviar una carta, por lo que él ordena que no las envíen y que incluso las quemen, además de terminar llevándole el desayuno a Amber, conversando así con ella, disfrutando de verla comer ya que parecía una linda ardilla, y decidido a pasar todo el día con ella, cosa que vemos emocionar a las sirvientas, pero avergonzó un poco a Amber. Por otro lado, Belladonna le terminó pidiendo que fuera a la mansión de verano a buscar a su esposo. Ya en la noche, Amber estaba pensando sobre sus sospechas de Belladonna y el fallecimiento de la anterior duquesa. Cuando fue buscada por Carlix, ella termina diciéndole que sospechaba que Belladonna envenenó a su madre, mostrándole el diario de ella, revelándole que usó el té rojo y que lo logró porque la hizo creer que era un regalo del duque, cosa que molesta a Carlix, quien decide hacer una investigación al respecto,
pero sabía que debía de ser cuidadoso de no levantar sospechas de Nasto, ya que era probable que él o su esposa le hayan proporcionado esa hierba a Belladonna. Al día siguiente Amber seguía pensando en ese asunto, pero para su sorpresa llegó Dennis, quien por fin le cuenta la verdad. Aunque en ese momento también Carlix era avisado de que su padre había llegado, yendo a verlo, aunque su encuentro es interrumpido por Amber, quien llegaba corriendo con una buena noticia, la cual no pudo decir ya que se tuvo que presentar con el padre de Carlix, quien estaba molesto por lo que le habían hecho a Belladonna e incluso la liberó, cosa que molestó a Carlix, quien la acusó de haber sido la responsable del fallecimiento de su madre, aunque ella lo negaba todo, exigiéndole que le mostrara las pruebas si las tenía. En ese momento Amber le dice que sí tienen pruebas, por lo que Dennis comienza a contarle quién es realmente, revelándole que es un Benjen, pariente de la difunta duquesa, al cual le fue encargado investigar su fallecimiento, ya que ninguno de la familia creía que fuera por una enfermedad, logrando así encontrar al único testigo que quedaba con vida, la cual, en un acto de venganza, reveló la verdad dejando por escrito todo lo que había hecho Belladonna, cosa que terminó leyendo el padre de Carlix. Belladonna insistía en su inocencia, pero Amber termina diciéndole que tiene pruebas de la compra de esa hierba, mostrando que el documento tenía el sello de Belladonna, cosa que ya no podía negar, por lo que el padre de Carlix termina abandonándola a su suerte, aceptando la propuesta de él de borrarla de la familia a través de un juicio que procedió condenándola a ser borrada de la familia y quitándole todos sus privilegios como noble, momento en el que Belladonna les grita que hará que se arrepientan, y más tarde, cuando Amber, Dennis, Carlix y su padre estaban reunidos, ella se terminó dando cuenta de que Dennis era el tío de Carlix, pero él le dice que eso no tiene importancia, ya que le gustaba servir como un soldado de Talesdo, diciéndole a Carlix que lo podría seguir tratando como siempre, pero el ambiente es interrumpido por el padre de Carlix, que se disculpó con él por no haber hecho su trabajo y haber despreciado el esfuerzo de su madre por intentar volverlo un mejor hombre, momento en el que Carlix le dice que ambos son diferentes, cosa que él confirma, ya que ha visto cómo ha mejorado el pero Carlix le dice que él no lo hizo solo, agregando que fue su esposa la responsable de la mayoría de los cambios. En ese mismo momento, en otro lado del imperio, Nasto era informado de todo lo que había pasado, decidido a hacerles una visita, mientras el pobre de Leopold, al enterarse de todo lo que había pasado con Belladonna, fue a buscar su única carta para evitar perder su vida, pero sin percatarse de que alguien lo estaba siguiendo. Cuando Nasto fue a visitarlos, Carlix no se encontraba, así que Amber se hizo cargo de todo, respondiendo a sus inquietudes, las cuales iban en torno a las armas y víveres que habían adquirido, ya que siempre negociaban con él. Amber, quien ya había sido puesta en alerta por su hermana, decidió seguir el consejo de su padre y le dice que ya no van a hacer negocios con él y que todo lo que harán será por medio del trabajo de los caballeros de Talesdo, cosa que dejó impactado a Nasto, quien al ver que no podría negociar con ella se retira, dándole un consejo, o mejor dicho, una advertencia, de que podrían terminar siendo llamados para una batalla sin sentido, cosa de la que Amber estaba muy consciente. Y vemos que Nasto, antes de marcharse, le termina ordenando a uno de sus subordinados que elimine a Leopold. Cuando Carlix regresó al castillo, fue inmediatamente a ver a Amber, quien le contaba cómo le fue con Nasto, pero fueron interrumpidos por Yaite, ya que Carlix entró sin siquiera hacer las revisiones necesarias, por lo que tuvo que salir algo avergonzado a hacer su trabajo, pero dejando pensando a Amber en que el Carlix que ahora conoce es muy diferente del que conoció, reconociendo que él también estaba solo, pero ahora ya no lo están, recordando así la advertencia de Nasto de una batalla sin sentido,
cosa que le hizo tener miedo, ya que recordaba cómo Carlix al regresar de esa guerra se volvió aún más distante con ella, pensando que podría volver a pasar lo mismo en esta ocasión, decidida a no dejar que todo se repita de la misma forma. Por otro lado, Dennis, por orden de Amber, había ido a buscar a Leopold, aunque llegó demasiado tarde, solo encontrando el cuerpo sin vida de él. Por suerte, el maletín, que contenía aquello que pensaba le salvaría la vida, seguía ahí, cosa que fue tomada por Dennis. Mientras, Nastol le estaba dando todo su reporte al emperador, quien ya había decidido poner en su lugar al duque Talesdo, cosa que no le molestaba a Nasto, aunque no entendía por qué el emperador le tenía tanto odio a ellos. Y vemos cómo días después Carlix recibió la noticia de que lo requerían en la capital, pero esta vez Amber lo acompañaría. Por ahora dejaremos hasta aquí nuestra historia. Si les gustó este tipo de contenido, no olviden darle like, poner en los comentarios sugerencias de nuevos videos, compartan y suscríbanse. No olviden de unirse a la familia del Pato Lector o dejar un super gracias que me ayudaría a seguir trayéndoles este tipo de videos. Nos veremos en un siguiente resumen. Bye.